Muy buenos días, amigos de la prensa, muchas gracias por su concurrencia. Los hemos convocado para prestarles una importante información que tiene que ver con la respuesta que emite el Procurador General del Estado respecto de la carta enviada por el expresidente Carlos Mesa. Voy a dar lectura in extenso a la carta del Procurador General del Estado, doctor Pablo Menacho Diederich. Dice lo siguiente: al ciudadano Carlos Diego de Mesa Gisbert, presente, referencia a su carta de 24 de julio de 2018. De mi mayor consideración, tengo a bien dirigirme a usted con relación a su carta de 24 de julio de 2018, que me hizo llegar con su secretaria, mediante la que me da dos opciones para considerar en mi calidad de Procurador General del Estado. 2 puntos. 1. Retirar mi proposición acusatoria de 22 de mayo de 2018, o 2, iniciar un juicio de responsabilidades al presidente Evo Morales por el laudo en el caso CPA número 2011-17, Guaracachi América Inc., Rurelec PLC contra el Estado Plurinacional de Bolivia, denominado caso Guaracachi. Ninguna de las dos solicitudes resiste el menor análisis. A diferencia de la ilegal revocatoria de las concesiones mineras de la empresa Quiborax S.A., disposición violatoria de su propia ley número 2564 y su propio decreto supremo número 27326, la nacionalización de la empresa eléctrica Guaracachi S.A., empresa de generación eléctrica, no fue una medida improvisada, se dio por mandato de la Constitución Política del Estado, se realizó cumpliendo estrictamente el derecho internacional y, lo más importante, se dio no solo para generarle mejores condiciones de vida a la sociedad boliviana, sino que genera ingresos para el Estado boliviano. Bolivia, durante nuestro gobierno, nacionalizó toda la cadena productiva, transmisora y distributiva de energía eléctrica en todo el país, hecho que nos valió para ser un país con amplia capacidad de abastecer sus requerimientos de energía, cada vez más grandes por nuestro crecimiento económico, y proyectarnos como un país con capacidad de exportar energía limpia a nuestros vecinos. Bolivia nacionalizó no solo la generación de energía eléctrica con Guaracachi, Vallehermoso, Corani y otras. Bolivia nacionalizó el transporte de electricidad con la Transportadora de Electricidad S.A., TDE, y recuperó la comercialización de energía a través de la nacionalización de Electropaz, El Feo, CADEV y EDESER. Es así que nada fue improvisado ni dejado al azar. Nuestro gobierno actuó no por pasiones personales, por afectos o desafectos, sino por la razón y planificación de una mejor vida para los bolivianos. La Constitución Política del Estado, que fue aprobada por voluntad del pueblo boliviano en el referéndum de 25 de enero de 2009, Constitución democrática de gran avanzada en cuanto al reconocimiento de derechos y libertades de los ciudadanos, hecho que le valió ser conocida y reconocida en el contexto latinoamericano y mundial, establece como un derecho humano fundamental el acceso del pueblo a la energía eléctrica. En ese sentido, todas las nacionalizaciones del área de electricidad se dieron cumpliendo un mandato constitucional clarísimo. La nacionalización de la empresa eléctrica Guaracachi se dio cumpliendo todo lo estipulado en el derecho internacional, hecho que, como se explica a continuación, nos valió que un tribunal arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje CPA, al amparo de las reglas de arbitraje de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, reconociera como lícita dicha nacionalización y disponga solamente el pago del valor de la empresa, monto de dinero que incluso fue reducido por una negociación efectiva que le ahorró al pueblo boliviano más de 10 millones de dólares. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la resolución 3281 de la Asamblea General, aprobada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, establece el derecho de los Estados a ejercer libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades económicas. Es decir, que sí se puede nacionalizar, pero se lo debe hacer cumpliendo el derecho internacional, hecho que su gobierno deliberadamente no hizo,
imponiéndose caprichos personales sobre la legalidad que usted habría jurado cumplir el 17 de octubre del año 2003. Finalmente, la nacionalización de la empresa Guaracachi no fue una nacionalización vacía y sin contenido ni beneficio económico para el país. Fue una medida planificada, respetuosa del derecho y la seguridad jurídica, que a la fecha nos ha generado un beneficio de 31.5 millones de dólares, incluidos impuestos y contribuciones que hoy aportan a las políticas sociales de la nación boliviana. Dicho esto, a continuación me referiré a sus dos solicitudes. Primero, el retiro de la proposición acusatoria no existe. Lo invito, y conjuntamente con usted, a su abogado Carlos Alarcón, a revisar con el mayor cuidado la Ley 044, modificada por la Ley número 612 en su artículo 14, que dispone que una vez presentada la proposición acusatoria, es potestad exclusiva del fiscal general, 1, formular un requerimiento acusatorio, paréntesis, como en efecto lo hizo, o 2, rechazar la proposición acusatoria y archivar el caso. Pero ¿qué sabe usted de potestades que hizo de superintendente de minas y confundió revocación con nulidad y confunde ilegalidad con pecado? El último corresponde a lo divino y la primera a los tribunales de justicia, que es donde está su caso. Segundo, es importante hacer notar las diferencias entre una mala nacionalización como la suya y una buena nacionalización como la de la empresa eléctrica Guaracachi S.A., respecto de la que a un tribunal internacional especializado de la Corte Permanente de Arbitraje no le quedó la menor duda sobre su legalidad. Es evidente, dijo el tribunal. El tribunal arbitral en el caso Guaracachi, al que usted se ha remitido en su párrafo 437, señala que si la expropiación no se hubiera efectuado por causas de utilidad pública y por un beneficio social relacionados con las necesidades internas de dicha parte contratante, la expropiación habría sido ilegal per se. Sin embargo, al contrario de la expropiación en el caso Quiborax que usted propició, en la nacionalización de la empresa Guaracachi, el tribunal arbitral concluyó que el contorno preciso de las causas de utilidad pública y del beneficio social yace en el ordenamiento constitucional y jurídico interno del Estado, Bolivia en cuestión. Y en este caso es evidente que las condiciones se cumplen y no son objeto de debate entre las partes. En términos sencillos, la nacionalización de la empresa Guaracachi por nuestro gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, fue legal, al haberse cumplido con el ordenamiento constitucional y jurídico interno de Bolivia. Legalidad equivale a haber cumplido con el derecho nacional e internacional, aquello de lo que se prescindió en la expulsión de la empresa chilena Quiborax S.A., como se observa líneas abajo. Veamos lo que concluyó el Tribunal Arbitral Internacional del CIADI en el caso CIADI número ARB 062, Quiborax S.A. y Non-Metallic Minerals contra el Estado Plurinacional de Bolivia. Caso Quiborax, de su autoría, sobre la que versa la proposición acusatoria presentada por mi persona. Párrafo 214 del laudo. En el caso Quiborax. En tanto, el decreto de revocatoria número 27.589 determina la terminación de las concesiones por presuntas violaciones a la legislación boliviana que no parecen estar sancionadas con su terminación conforme a legislación, el tribunal no puede sino concluir que el decreto de revocatoria no encuentra justificación en la legislación boliviana. Párrafo 217 del laudo. Incluso si la ley número 2564 hubiese estado destinada a proporcionar una autorización general, la revocación de las concesiones por las causales citadas en el decreto de revocatoria número 27.589 parece injustificada en función de los hechos. Párrafo 218 del laudo. Además, aunque el tribunal no le asigna un peso decisivo a esta circunstancia en razón de su carácter formalista, observa que el decreto de revocatoria número 27.589 incumplió el límite de tiempo establecido en la ley número 2564. Párrafo 227. En consecuencia, el tribunal concluye que el decreto de revocatoria número 27.589
no constituyó un ejercicio legítimo de los poderes de policía de Bolivia. Párrafo 229. En este caso, es indiscutible que el decreto de revocatoria número 27.589 tuvo el efecto de transferir al Estado el título de las concesiones mineras de No Metallic Minerals. Párrafo 245 del laudo. El tribunal se adhiere al derecho soberano de Bolivia de determinar lo que constituye una causa de utilidad pública e interés nacional. Acepta que Bolivia puede haber tenido un interés legítimo en proteger la reserva fiscal del Gran Salar de Uyuni. Dicho esto, el tribunal ya ha determinado que la revocación no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana, sea como cuestión de sustancia o sea como cuestión de procedimiento. Véase la sección 1 supra. Por ende, aun si la expropiación hubiese sido por causa de utilidad pública o interés nacional, no se llevó a cabo de conformidad con la ley, tal como lo requiere el artículo 4 del Tratado Bilateral de Inversiones. El tribunal no puede, sino concluir que la expropiación fue ilícita en este aspecto. Párrafo 248 del laudo. En opinión del tribunal, no había justificación razonable en el derecho boliviano para ese trato diferente. Esto se ve confirmado por las pruebas concluyentes de intención discriminatoria que obran en el expediente, que demuestran en particular que el decreto de revocatoria número 27.589 singularizó a No Metallic Minerals debido a la nacionalidad chilena de su principal accionista, Quiborax. Párrafo 254 del laudo. En consecuencia, el tribunal concluye que la expropiación fue discriminatoria y por ende no cumplió con el requisito de no discriminación necesario para una expropiación lícita. Párrafo 256. Por consiguiente, el tribunal concluye que la demandada expropió las inversiones de No Metallic Minerals y Quiborax en forma ilícita. ¿Nota usted la diferencia entre uno y otro caso? Para usar sus palabras, está absolutamente claro que a usted nadie le quiere endilgar ningún muerto, sino lo que se busca a través de la investigación solicitada es establecer las responsabilidades correspondientes sobre el caso Quiborax. A la legalidad de la nacionalización de la empresa Guaracachi se suma el hecho que la misma fue económicamente beneficiosa. ¿Cuánto dinero para el Estado ha generado su ilegal expropiación de las concesiones mineras de No Metallic Minerals? Cero. Al contrario, generó un pago de $42 millones. La empresa Guaracachi, por su parte, ha generado más de $31.5 millones en utilidades, así como importantes aportes tributarios. La carta presenta un cuadro que ustedes lo pueden ver acá al lado. Finalmente, resulta absolutamente inverosímil la cantidad de veces que usted y su defensa han cambiado de discurso y de estrategia para tratar de ocultar lo inocultable, negar la verdad y eludir su responsabilidad. Primero, se negó a colaborar con la justicia, rehusándose a prestar su declaración ante el fiscal general del Estado. Luego, pretendió y pretende eludir su responsabilidad, acusando sin prueba alguna una supuesta e inexistente mala defensa jurídica de Bolivia. Luego, en una interpretación errónea y forzada, mencionó que el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé habría, comillas, saneado su accionar, cuando usted sabe bien que ante los vicios jurídicos insubsanables, incorregibles de su decreto, el expresidente lo que hizo fue restituir la legalidad derogando su ilegal decreto, hecho generador de todo el arbitraje ante el CIADI. No conforme con ello, apeló a la prescripción de los delitos por los que se lo acusa, pretendiendo eludir su responsabilidad por el paso del tiempo, sin dar explicaciones de sus actos. Recientemente apeló a las normas del derecho administrativo para justificar lo injustificable y ahora, finalmente, utiliza el argumento falaz planteado en su carta y que no resiste la menor corroboración con la realidad. Por todo ello, tengo a bien rechazar y devolver su comunicación. Firmado Pablo Menacho Diederich, Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia.
Y finalmente, amigos de la prensa, queremos decir que esta comunicación la hacemos pública. Acá está la carta enviada por el expresidente Carlos Mesa, que fue recibida el 24 de julio en la Procuraduría, pero lamentablemente esta carta no tiene ninguna dirección donde podamos hacer llegar su respuesta y solamente consigna un escudo de armas que señala Carlos de Mesa Gisbert, La Paz, Bolivia. Entonces no tenemos una dirección y seguramente por los canales administrativos de la Procuraduría haremos llegar esta comunicación inmediatamente al expresidente Carlos Mesa. Eso es todo. Cumplo de informar la carta de respuesta del Procurador General del Estado, doctor Pablo Menacho Diederich. Dos puntualizaciones, por favor. La primera, no se va a retirar la proposición acusatoria que ha hecho la Procuraduría contra Carlos Mesa, eso dice el documento. Y la segunda, no se va a presentar una denuncia contra el presidente Morales por el caso Guaracachi, así como lo pide don Carlos Mesa. La carta de respuesta del Procurador General del Estado es absolutamente clara cuando dice, atendiendo a las dos solicitudes, primero, el retiro de proposición acusatoria no existe y por eso invita al expresidente y a su defensa a revisar cuidadosamente el contenido de la ley 044 modificada por la ley 612, por lo que una vez que ha sido presentada esta proposición acusatoria, esto ya está en potestad de la Fiscalía General del Estado. Con relación a la segunda pregunta, se ha dicho, se ha mostrado con mucha claridad las diferencias y se ha contrastado que en el primer caso, en el caso Quiborax, esta medida fue basada en un hecho ilícito, que es lo que se está investigando, y en el segundo caso es una medida absolutamente legal, apegada a la Constitución Política del Estado y al derecho interno como internacional. Eran las palabras de Javier Moncada, subprocurador general del Estado, dando lectura a la carta de respuesta por parte de Pablo Menacho, el procurador general del Estado, a la misiva presentada durante la víspera por el señor Carlos Mesa, donde le planteaba dos opciones. La primera, que se retire la proposición acusatoria por el caso Quiborax generada el 22 de mayo de la presente gestión, y la segunda opción, que inicie un juicio de responsabilidades en contra del presidente Carlos Mesa por el caso Guaracachi.